Hola de nuevo, amigos del canal. Empezamos hoy una nueva saga después de habernos adentrado en una galaxia muy lejana, también en el futuro y en el pasado, y por supuesto en la Tierra Media. Ahora vamos a venir a una etapa algo más contemporánea y sin irnos muy lejos, con otra de las sagas míticas del cine, con otra de nuestras sagas favoritas, por supuesto, y con otra de las sagas creadas por personas que ya han estado involucradas en algunas de las sagas que hemos presentado anteriormente. Eso es así. George Lucas, Steven Spielberg y George Lucas, efectivamente. Hablamos de Indiana Jones y empezamos, por supuesto, por el principio. Vamos allá con Isam Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Año 81, entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, Harrison Ford se aburría, tenía que hacer alguna cosica y le hicieron un papel que, aunque a priori no era para él, le acabó sentando como un guante, Isam. Absolutamente, de hecho, porque vemos mucho Han Solo en este Indiana Jones, en esta Raiders of the Lost Ark, en busca del Arca Perdida, que después se llamaría Indiana Jones en busca del Arca Perdida, por si no quedaba más suficientemente claro, pero es un acierto, porque al final Indiana Jones es, el nombre en sí mismo es un icono del cine, ¿no? Tú decías que no era un personaje preparado para él, ya tenía una agenda bastante apretada, era un personaje preparado para Tom Selleck, pero por lo visto tenía la agenda todavía más apretada por culpa de estar protagonizando Magnum, con lo cual, pues finalmente Harrison Ford se llevó el gato al agua y nos dio un personaje espectacular. Un personaje creado, podríamos decir, por dos grandes titanes del cine, como son Steven Spielberg y George Lucas, pero en este caso bien ordenados, porque George Lucas se quedó en la producción y Steven Spielberg se quedó en la dirección. Y cada uno en su sitio, cada uno haciendo lo mejor que sabe hacer, es cuando salen cosas como esta. Y lo que salió fue una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos, sin discusión, y que además es una de esas películas que podemos revisitar una y otra vez, que no cansan, que tiene unos diálogos memorables, que presenta una acción, aunque en ciertos momentos es muy hija de la época, que sigue siendo divertidísima, que tiene ritmo, que, como decíamos, el personaje a Harrison Ford le sienta como un guante, que rezuma carisma por todas partes, y que además nos da algo que a nosotros nos gusta mucho, que es estos viajes de diferentes localizaciones, mundos exóticos, algo de mística, ¿no? Algo de leyenda, algo de magia, y por supuesto lo que no puede faltar, con perdón, en una película de Steven Spielberg, que son los nazis. Buenas noches, Fräulein. Película de Steven Spielberg y en una película de Indiana Jones. Sí. A pesar de que en otra película de Indiana Jones ya no salieron nazis, pero ya hablaremos de ella más adelante, dentro de 4 semanas, de hecho, para no dar unas pistas sobre de qué película estoy hablando de Indiana Jones. En este caso, en el caso de que nos ocupa una primera película de Indiana Jones, como decía antes, con un Steven Spielberg en estado de gracia, lleva siendo un titán de las películas, de los blockbusters, desde hace ya varios años, que se alió, como no podía ser de otra manera, porque están George Lucas y Steven Spielberg, tienen que estar aliados con John Williams. John Williams nos dio una nueva banda sonora, pues magia. Lo que dijimos cuando hablábamos de John Williams, otro himno, que es el himno de la aventura. He had written, play that for me, which I freaked out over. I loved it so much. Then he said, and here's another possible Raiders score, Raiders main theme, and he played. And so he had 2 choices, and I think my only input was to say, can't you use both? And he did. He made the latter the bridge, and he made the former the main theme. Y además, ya sabéis que somos muy pesados con eso, y que le damos mucha relevancia y mucho valor a una obra, en tanto a que esa obra trasciende las fronteras del cine y se integra en la cultura popular. ¿Qué os vamos a decir? El propio nombre de Indiana Jones, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no conoce al actor que lo encarna? El látigo, el sombrero, porque también es iconografía del cine, la vestimenta.
del propio Indiana Jones. Incluso la escena de la bola rodante, que ha sido parodiada veces y veces y veces, incluso en Los Simpson, con Homer Simpson cayendo por la escalera detrás de Bart. Productos que se han derivado de las películas, los que queráis, libros, cómics. Por cierto, una de las mejores aventuras gráficas para PC de todos los tiempos, como fue aquel Indiana Jones and the Fate of Atlantis, y que por supuesto daría para 3 secuelas, parece que hay otra en marcha, si la cadera de Harrison Ford aguanta, pero es que lo decíamos, es divertidísima, se mire por donde se mire, tiene ritmo, hay algunas escenas que, aunque improvisadas, me encantan, ya conocemos todos, o creo que ya conocemos todos, la famosa escena del disparo en el mercado, ¿no? Que no debía discurrir así, pero el bueno de Harrison Ford estaba teniendo un pequeño apretón y dijeron, o lo arreglamos rápido o vais a ver mucho más de Indiana Jones de lo que os gustaría. Todo, lo hemos comentado muchas veces, una de esas tormentas perfectas en las que todo cuadra, química entre los protagonistas, ritmo, un guión fantástico, una banda sonora perfecta. Nada falla, nada falla. Según los compañeros de Big Bang Theory, falla una cosa en esta película, pero no nos importa. No fallan absolutamente nada, que se vayan al carajo con los compañeros de Big Bang Theory, que no tienen ni serie ya, eso no son nada. Harrison Ford es un actor que sabe interpretar muy bien el personaje que le dan, entiende muy bien a los personajes, es capaz de darles matices más allá del guión que le están dando. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos del Imperio Contraataca, con ese I know, cuando la princesa Leia le dice que le quiere, fue cosa suya, y en este caso también, ¿no? Esto de sacar el revólver, yo no me voy a pegar de esto, le pego un tiro y ya está, ¿no? Todos esos matices que es capaz de dar de Harrison Ford, los valora muchísimo Steven Spielberg, lo hemos visto en varios cómo se hizo, sobre todo, por ejemplo, de Indiana Jones. Y un Steven Spielberg que también comprende perfectamente al personaje y que comprende perfectamente lo que es crear un símbolo. A John Williams no te digo nada, pero es que Steven Spielberg también, cuando hablábamos de cuál era el personaje más carismático, el mejor personaje de la historia del cine, en el que ganó Darth Vader, no Anakin Skywalker, Darth Vader fue quien ganó. En el segundo puesto fue para Indiana Jones. Y es que la presentación de Indiana Jones, si tú hablas de iconos, Steven Spielberg ya sabía lo que estaba haciendo en esos momentos. Y al principio de la película prácticamente no vemos a Indiana Jones. Estamos viendo a unas personas que van por la selva, que van viajando, vemos a las otras 3 personas que van con él, como dialogan, les vemos la cara, pero Indiana Jones siempre lo vemos de espaldas o muy lejos, o la sombra, incluso vemos reflejada la sombra en el río de ese Indiana Jones, de ese sombrero, de esa chaqueta, y vemos antes el látigo que la propia cara de Indiana Jones, ¿no? Cuando resulta que esas personas que van con él son una amenaza y Indiana Jones rápidamente con el látigo le quita el arma y entonces se muestra, sale de las sombras y se muestra a la pantalla y se muestra hacia nosotros. Ya está, no hay más. No hace falta nada más. Te han presentado el personaje y no ha abierto la boca y lo acabas de ver. Es brutal. O sea, cuando Steven Spielberg se pone a lo Steven Spielberg, en fin, pues sienta cátedra con los 3 primeros minutos de una película. Esto es algo que comentamos también en una de nuestras sagas anteriores, en Regreso al Futuro, en este caso con Steven Spielberg a la producción, la dirección Robert Zemeckis, que te presentaban al bueno de Marty McFly e incluso a Doc Brown sin abrir la boca también. En 2 minutos lo tenías todo clarísimo. Desde luego, y como ha dicho Isan, quedó segundo en aquella votación que hicimos de personajes más icónicos del cine, y vuelvo un poquito a eso. Es que todo rezuma carisma en torno a Harrison Ford, en ese personaje que tenía y tiene ciertos paralelismos con el bueno de Han Solo, ese punto canalla pero bondadoso, ese punto de egoísmo pero altruismo que nos encanta tanto y en el que, bueno, sobre el que pivota toda la película a pesar de lo antes comentado, y que por supuesto, siendo una película de aventuras,
ha de tener un final feliz. Y, que esto también es muy de la época, una réplica femenina, una tensión sexual más o menos resuelta, que bueno, a lo mejor no era tan necesario para explicarnos la historia de Indiana Jones, pero sí para explicarnos ciertas partes, ¿no?, de cómo es Indiana Jones. Indiana Jones, pues también es eso, ese canallita mujeriego, como era Han Solo, en el fondo, de buen corazón. Sí, pero también con un personaje femenino muy carismático, ¿eh? Porque es cierto. Vemos regentando un local donde van lo peor de lo peor de lo peor, Rusia, señor. me parece que está por ahí, pegándose de hostias con la gente, bebiendo lo que no está escrito, dándole un guantazo a Indiana Jones en cuanto lo ve. Necesito una de las piezas que recogió tu padre. Bueno, un personaje femenino que tal vez en 1981 no estábamos muy acostumbrados a ver. Evidentemente también estos personajes secundarios que ayudan a desarrollar la aventura, ¿no? Por ejemplo es el de John Rhys Davies. Gimli. Exactamente, Gimli. Que es espectacular, y todos esos, bueno, pues esos viajes maravillosos de aventura que van dando pistas, te van mandando poco a poco en el viaje. Ese momento de la vara, cuando tiene la vara bien medida, porque no solo tiene una cara, con esos malos también súper bien desarrollados, porque son, en fin, son los malos salidos de la caja de los malos, que a veces, sí, pero sobre todo en el caso de las aventuras, claro, hay que ir así, hay que andarse con matices y con milongas. El malo es muy malo y el bueno es muy bueno, y el malo va de negro y es muy nazi, y además tiene una cosa que parece que te va a meter por el culo, pero al final es una percha. Entonces, estas cosas maravillosas de las películas de aventuras, que no sé, se están perdiendo, y a mí la verdad es que me gusta tener las cosas claras. Claro, y risa sardónica y todo súper exagerado. Pues sí, es que para otro tipo de películas ya hay otro tipo de personajes, pero aquí no te puedes poner a hacer historias así. Y en esto creo que la saga se ha mantenido muy fiel, porque no nos lo presentan tampoco en las secuelas posteriores. Vamos viendo además, hablamos, como decís ya, de presentación y de construcción de personajes, muchos detallitos sobre cómo es Indiana Jones a lo largo de la película, esa pequeña fobia, ¿no?, a ciertos animalillos, y algunas escenas, por cierto, bastante desagradables, con arañas y tal, pero resulta una película súper divertida, que no tiene un metraje excesivamente alto, que, como decimos, después de aquello daría para 2 y hasta una tercera secuela, pero piedra capital sobre la que se cimenta todo ese personaje, En busca del arca perdida, a la que yo tengo especial cariño. No sé si es tu favorita, para mí sí, no digo que sea necesariamente la mejor, pero no sé si es porque es la que he visto más veces, la que vi primero de pequeño, pero me quedó mucho ese pozo, esa presentación de Indiana Jones, esas escenas tan icónicas y ese fantástico final con nazis derritiéndose, pues que oye, siempre da gusto ver. Nazi derritiendo siempre es también. No es mi favorita, a pesar de que Harrison Ford, Karen Allen y John Rhys Davies están maravillosos. No es, ya sabéis cuál es mi favorita, pero esta es fantástica, y lo que comentaba, o sea, es un ejercicio espectacular. Steven Spielberg y George Lucas pretendían hacer una especie de homenaje a las minas del rey Salomón, ¿no? Y sacaron un personaje de la chistera. Yo no creo que se sorprendieran del éxito de esta película, muchísimo menos. Tenía muy claro que iba a hacer muy bien. Directores de primer nivel, productores de primer nivel, banda sonora de primer nivel, actores de primer nivel, con una historia súper sólida, con unos momentos mágicos. Hasta el momento menos representativo, a lo mejor, es espectacular, como por ejemplo esa pelea entre Indiana Jones y ese mastodonte gigante mientras están pegando alrededor de un avión que ha perdido el rumbo. Todo está milimétricamente pensado y todo es perfecto, a pesar de lo que digan los de Big Bang Theory, que Indiana Jones no sirve para nada en la estructura de la historia. Pues vale, pero me da igual, porque de eso va la película, ¿no? Evidentemente, de Indiana Jones. No sirve para nada, pero mola un montón. Por lo tanto, personajes carismáticos,
un guión divertidísimo, un ritmo fabuloso, esas trazas y esos recuerdos al cine clásico y una banda sonora descomunal, lo que conforman es un hito del cine. Daría para mucho más. De momento teníamos que empezar, por supuestísimo, con este En busca del arca perdida, una de las mejores películas de aventuras de la historia y una de las mejores sagas que seguiremos comentando la semana que viene. De momento lo dejamos aquí. Por supuesto volveremos con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán.